El mensaje de hoy está dedicado a las mamás. Hay palabras que son como si fueran sinónimos de la palabra madre. Por ejemplo, si nosotros mencionamos la palabra ternura, la ternura equivale a mamá, ¿verdad? Cuando pensamos en la palabra ternura, pensamos en un bebé. A mí me viene esta imagen, un bebé en los tiernos brazos de una mamá. Eso es ternura, ¿verdad? Hablar de ternura es hablar de mamá es hablar de ternura. Cuando nosotros mencionamos la palabra protección también, cuando usted piensa en mamá, tiene que obligatoriamente pensar en protección, porque nosotros estamos completamente seguros de que nuestra mamá en cualquier momento, en cualquier situación, viene a proteger a sus hijos. Tóquele cualquier cosa, pero no toque los hijos, no le toque los hijos a la mamá, porque algo, amén, ¿verdad? Algo pasa. Miren, yo tengo una perrita que se llama Roxy, va a cumplir creo que va para 14 años, lleva muchos años con nosotros. Y hace unos 6 años, creo, 5 años, nos mudamos a una nueva casa y detrás de la casa hay un pequeño lago. Y mi perrita salía siempre y entonces encontró unos patos. Y el nuevo juguete o el nuevo entretenimiento de Roxy era, cada vez que veía los patos, y le abríamos la puerta, ella salía y le caía atrás para espantar los patos. Le encanta espantar los patos, no le hace ningún daño, pero le molesta que los patos estén como en su área. Y ella sale, corre, le ladra y los patos salen corriendo y se tiran al agua. Ustedes saben que todo tiene su temporada y en una de estas temporadas entonces viene una mamá pato, vamos a decir, con sus patitos. Eso es uno de esos, una de esas imágenes muy lindas, ¿verdad? Usted ve todos los paticos caminando detrás de su mamá. Y está esta pata con sus patitos y Roxy sale como siempre acostumbra, sale cayéndole atrás. Y esa pata se levantó las alas, se erizó, levantó el cuello y le cayó atrás a la perrita y empezó a picarle y a picarle y a picarle y a picarle. Y miren, hasta el día de hoy. No, lo interesante es esto, que siempre y cuando ella ve patos afuera y no ve ningún patito, ella sale y los espanta. Pero cuando ve una pata con patitos, ella sale y va y camina para el otro lado. Hablar de mamá es hablar de protección, de cuidado, ¿verdad? De protección y cuidado. ¿Y qué pudiéramos decir el amor incondicional? Cuando nosotros mencionamos amor incondicional, vienen 2 tipos de amores a nuestra mente. El amor de Dios y el amor de una mamá. Por eso hoy, alabamos a Dios y le damos gracias a Dios y serenamos a Dios primero con el mariachi y serenamos a todas las mamás, porque ustedes son equivalentes a ese amor incondicionable de Dios. Pero en esta mañana quiero añadir una palabra más, que probablemente tú no la hayas pensado como una palabra equivalente o sinónimo de mamá, pero realmente lo es. Y me refiero a la palabra valentía. Valentía. Y realmente hablar de mamá es hablar de una persona valiente. Hablar de mamá, hablar de una madre es hablar de una persona extremadamente valiente. Normalmente cuando nosotros pensamos en personas valientes, pensamos en aquellas personas que han hecho una gran hazaña en la vida. Han hecho algo heroico. Y vienen a nuestras mentes ya sea los héroes de nuestros países natales o héroes a niveles mundiales. Son personas que han hecho cosas extraordinarias, especialmente por otros. Estos son los héroes de la historia que nosotros conocemos hoy. Y pudiéramos mencionar muchos héroes en esta mañana. Quizás en tu mente tienes algunos nombres presentes en este momento. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, en la Biblia encontramos un personaje en el Antiguo Testamento que se convierte o se conoce, sobresale por encima de todos los otros personajes como el gran héroe del pueblo de Israel. ¿Saben quién es el gran héroe del pueblo de Israel?
Moisés. Ustedes lo saben. Moisés. Moisés fue el gran héroe hasta el día de hoy. La historia del pueblo de Israel, cada vez que se cuente la historia del pueblo de Israel, hay que mencionar a un hombre llamado Moisés. Moisés fue aquel hombre que al ver un egipcio que estaba abusando de un hebreo, él era hebreo también, y al ver este abuso se levantó en ira y atacó al egipcio y mató al egipcio. Esto le causó que tuvo que salir de Egipto y tuvo que ir huyendo porque le querían matarlo en realidad. Al mencionar Moisés en el pueblo de Israel, Moisés es aquella persona que vino y se enfrentó al faraón. Imagínese usted, él era un hebreo y después de estar desterrado, después de estar muchos años huyendo, claro, por plan de Dios y por dirección de Dios, viene un hombre llamado Moisés y se enfrenta al faraón en Egipto. Los que hemos leído la historia antigua saben que no había pueblo más poderoso que Egipto y los faraones. Eso es hablar de un faraón, es hablar de el poder más grande en el mundo actual. Y Moisés se levanta y se enfrenta a Faraón y le dice: Faraón, tú tienes que dejar ir a mi pueblo. Wow. Esa era la historia que se contaba de Moisés. Conocemos la historia. Moisés saca al pueblo de Egipto, atraviesa el Mar Rojo, lo empieza a caminar hacia la tierra prometida. Pasaron muchas dificultades, pasaron grandes problemas juntos, también lo enfrentaron, pero el gran líder Moisés, con su valentía, pudo dirigir al pueblo y lo encaminó, y eventualmente el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Y cada vez que se cuenta la historia del pueblo de Israel, yo me imagino generación tras generación, generación tras generación, cuando le contaban a los niños la historia de tu pueblo. Mira, hijo, yo quiero que tú conozcas la historia de tu pueblo. Y se contaba la historia del pueblo, recordaban al gran héroe Moisés. Hablar de Moisés era hablar de un héroe, era hablar de un hombre que hizo una gran hazaña heroica, una persona que demostró enorme valentía. Pero hay un personaje en la vida de Moisés, que requiere tanto crédito como Moisés mismo, o yo diría quizás aún más. Moisés, me refiero a Jocabed. Quizás usted no ha escuchado este nombre anteriormente. Jocabed. ¿Quién era Jocabed? Jocabed era la mamá de Moisés. A Moisés se reconoce por el celo que tenía por su gente, se reconoce por la valentía de enfrentarse al rey. Pero Moisés no fue el primero que mostró valentía en esta historia. Les voy a contar un poquitico la historia y cómo Jocabed aparece en la historia del pueblo de Israel. Jocabed aparece en la historia del pueblo de Israel en un momento muy difícil, muy difícil. Ellos eran esclavos de los egipcios. Y los egipcios forzaban a los hebreos, a los israelitas, a los trabajos más fuertes en aquel entonces. Cuando usted lee la historia de Ramsés el segundo, las ciudades que levantó Ramsés el segundo fue con el trabajo y la labor de el pueblo de Israel. Eso era. Y ellos forzaron al pueblo de Israel de tal manera que lo pusieron a hacer las cosas más rudas, más fuertes. Pero Ramsés empezó a notar algo, y es que mientras más fuerza le ponían, mientras más le exigían a los israelitas, más se multiplicaban y más fuertes se hacían los israelitas. Porque él no sabía que la bendición de Dios estaba con ellos. Cuando la bendición de Dios está sobre un grupo de personas o una persona, hermano, no importa lo que venga, no importa los esfuerzos, no importa los problemas que tengamos que atravesar, siempre salimos adelante porque la bendición de Dios nos cuida, nos guarda, nos fortalece, nos protege en medio de las grandes dificultades. Y el pueblo de Israel se encontraba en una enorme dificultad, grande, terrible, lo que estaba pasando. Pero en medio de esto Dios estaba con ellos, y entonces él notaba que mientras más los esforzaban, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y entonces él empezó a temer. Y miren la orden que él dio. Escuchen esta orden.
Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, el primer capítulo del libro de Éxodo. Muchos de ustedes están leyendo todos estos pasajes. Si no lo han leído, lea la historia de la Biblia. Es extremadamente interesante. Y puede buscar en el libro de Éxodo el primer capítulo y van a encontrar esta historia que le estoy narrando. Y en el versículo 22 encontramos esta orden del faraón. Dice, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo. Escuchen esto. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan y a las niñas déjenla con vida. Qué terrible. Un niño varón, tíralo al río. En otras palabras, quítale la vida. No me interesan, no me hacen falta, no me convienen, era lo que estaba diciendo. Por temor, por miedo, el faraón dice, yo quiero que todos los niños hebreos que nazcan me lo tiren al río porque no me conviene. Hermano, esto es cruel. Este era un momento difícil. A pesar de que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido con el trabajo extremo, entonces ahora a todos los niños que nacían le quitaban la vida. Y precisamente en esta historia entra Jocabed. A propósito, un pequeño paréntesis aquí. Cuando leemos historias como esta decimos, bueno, pero eso solamente en aquellos tiempos, eso es terrible. ¿A quién se le ocurre dar una orden así? Hoy en día es absurdo también, pero tenemos el permiso legal de cuando no nos conviene echarlo al río. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Ese es el permiso legal que existe hoy en día. Así que podemos entender, la historia del hombre se sigue repitiendo día tras día. En aquellos tiempos habían decisiones crueles, en el día de hoy también hay decisiones bastante crueles y difíciles. Pero en esta situación entra la historia Jocabed. Y leemos en el capítulo 1, así termina el capítulo 1, y entonces entramos a leer el capítulo 2, el primer versículo, y dice así, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Los levitas eran aquellas personas que estaban encargados de lo que era la música, la alabanza, la adoración en el templo, algo así como decir Ben-Hur, ¿ok? Y este levita tomó por esposa, dice así, a una mujer de su propia tribu. Aquí estamos hablando de Jocabed. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Ahora quiero llamar su atención aquí, porque esto nosotros lo leemos así muy rápido, muy fácil. Jocabed quedó embarazada, vio al niño y dijo, ay, déjame esconderlo. Pero eso no fue así tan fácil. Esta fue la decisión más difícil de aquella mujer Jocabed. Esta fue una decisión que requirió una enorme valentía, porque para Jocabed ver al hijo, dice, no, yo lo voy a esconder. Para Jocabed poder decir esto, tuvo que levantarse algo dentro de su corazón, tuvo que levantarse una ira, tuvo que levantarse un coraje y decir, no, yo sé que el faraón quiere que yo haga esto, pero no. Yo sé que estas no son las mejores condiciones, pero no. Yo sé que estas no es las mejores circunstancias, pero no. Dios me dio este hijo y no hay nadie que me quite este hijo de mis manos. Jocabed se levantó con una enorme valentía y tomó una firme decisión de honrar a Dios. Jocabed no sabía cómo iba a terminar la historia cuando tomó esta decisión. Jocabed no sabía, ella estuvo dispuesta a perder su propia vida, porque si se enteraban, ¿qué le era para el faraón quitarle la vida a una egipcia? Absolutamente nada, no significaban nada para el faraón. Y Jocabed estaba muy clara de la situación en que ella se encontraba, pero a pesar de todo esto, por encima de su propia vida, tomó la decisión de guardarle la vida a este bebé llamado Moisés. Eso se llama valentía. Esa es la valentía que tienen las madres. Y Dios honró la valentía de esta mamá Jocabed. Honró esa firme decisión de Jocabed. Los que hemos leído la historia, nos recordamos que
En aquel momento ella no sabía lo que iba a hacer en realidad. Ella simplemente decidió esconderlo, lo escondió por 3 meses. Y al cabo de los 3 meses dice que ya no pudo esconderlo más. Vamos a leer ese versículo en un momento. Pero lo que quiero apuntar es que ella no sabía cómo iba a terminar la historia. Ella simplemente tomó la firme decisión de honrar a Dios, de guardar esa bendición que Dios le había dado de ser madre. Ella quiso cumplir eso, quiso honrar a Dios con eso. Y Dios le dio la salida. Durante este tiempo Dios la alumbró, le dio conocimiento, le dio astucia también. Las mujeres son astutas. Y las madres, especialmente cuando se trata de sus hijos, Dios le da una gracia especial, un conocimiento especial de saber qué hacer en momentos difíciles. Y esto le pasó a Jocabed. Dios alumbró su mente. Y ella se enteró que la hija del rey venía de vez en cuando a bañarse en el río. En aquel tiempo, yo no creo que se bañaban diariamente. Cuando leemos la historia, bueno, gracias a Dios que que eso ha cambiado, ¿verdad? Yo estaba leyendo el otro día, creo que en ciertas regiones se bañaban una vez al mes. Exactamente, ¿usted se imagina eso? Gracias a Dios que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero ella averiguó en el momento que ella venía, se dio cuenta de la rutina de la hija del rey y entonces preparó una canasta. Bueno, vamos a leer, dice así la historia, dice: cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, poniendo en ella al niño. Y hoy en día nosotros le llamamos a esta canasta ¿cómo? Moisés, de ahí viene. Esos son los Moisés que nosotros compramos para nuestros niños. Poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había en la orilla del río. Y le dijo a su hermana: mira, ve, todo era un plan, todo estaba preparado ya. Dios le había dado este conocimiento, Dios le había honrado, Dios sabía exactamente cómo estaba guiando a Jocabed. Y sucedió que una de las criadas de la reina de la hija del rey, vio al niño y se lo trajo, y ella se enamoró de este niño, dijo: wow, yo quiero salvarle la vida. Y en eso viene una jovencita que estaba por allí, que resulta que era la hermana. Todo esto era parte del plan, de la astucia que Dios le había dado, era la hermana del mismo Moisés. Le dice: yo sé quién te puede cuidar a este niño, yo sé quién te lo puede criar hasta que ya tenga edad y pueda venir al palacio. Búscame esa persona. Y fue a buscar ¿a quién? A Jocabed. Y la hija del rey le dice: mira, yo te voy a pagar todo, quiero que me lo cuides, me lo guardes, y voy a cubrir todos los gastos. Miren para eso. Y Moisés vuelve a los tiernos brazos de su mamá hasta el tiempo apropiado. Qué historia más linda esta, ¿verdad? Pero esto es... Pero ¿saben qué? Ese es el resultado de una madre que decidió honrar a Dios, que decidió confiar en Dios y mostró esta gran valentía. Y hoy nosotros conocemos de un héroe, del gran héroe Moisés, por la valentía de una mujer llamada Jocabed. Ser mamá es ser valiente. Hablar de personas valientes es hablar de madres. Esta historia se ha repetido millones de veces. Desde aquel entonces hasta el día de hoy se sigue repitiendo esta misma historia, con diferentes circunstancias, diferentes piezas, diferentes momentos, pero la historia se sigue repitiendo. Porque cada vez que surge una mamá, surge una persona valiente. Cada vez que surge una mamá, surge una persona con un gran coraje, con la gracia de Dios para cuidar y bendecir a esta criatura. Cuando una mujer decide poner a un lado su carrera, toda su preparación, todo lo que había soñado, todo lo que había anhelado, cuando pensaba en su futuro, pensaba en un futuro brillante, quizás en una corporación, quizás ganando bastante dinero, quizás siendo una persona completamente independiente.
y tenía sus sueños, pero Dios le dio el privilegio de ser mamá. Y cuando una mujer toma esta decisión de poner a un lado todos sus sueños, sus anhelos, para dedicarse a la crianza de sus hijos, esto es una acción de gran valentía. ¿Y saben qué? Miles de mamás lo hacen sin pensarlo, porque son valientes. Aquí entre nosotros hay mamás que han hecho esa gran decisión y han mostrado una enorme valentía. Y yo quiero pedirle un aplauso a todas las mamás que han hecho algo así semejante. Ustedes han hecho la decisión correcta. Ustedes han hecho lo correcto y Dios, asegúrense que Dios siempre va a honrar esa valentía que tú has mostrado. De sacrificar tu propia vida para dedicársela a la crianza de tus hijos. Decidir salir de tu propia comodidad, de tu parentela, del lugar donde tú estás cómodo, donde te criaste, donde todo está bien, todo está tranquilo, de tu barrio, de tu pueblo, aún de tu país, para irte a otro lugar donde tú sabes que es un mejor futuro para tus hijos. Eso requiere valentía. Conozco de madres que salieron de su país no porque querían hacerlo por sus propios sueños y deseos, simplemente porque pensaron en sus hijos. Y dijeron, si yo me quedo aquí, mis hijos no tienen el mejor futuro. Yo tengo que hacer lo mejor para mis hijos. Conozco de madres que al ver la condición física de su hijo, dijeron, yo tengo que hacer lo que sea necesario, pero mi hijo vivirá. Aquí hay madres como esa. Y eso es ser valiente. Quiero pedirle un fuerte aplauso a todas las madres que han tomado una decisión como esa. Eso es valentía. Algunos hombres no son tan valientes como eso. Eso es valentía. Enfrentarse a la vida solo, haciendo el papel de papá y de mamá. Porque papá se entretuvo con las musarañas y destruyó el hogar o cualquier otra razón. Pero ahora tú te enfrentas a levantar una familia, a criar a tus hijos sola, haciendo el papel de mamá y de papá, esforzándote, trabajándote al máximo. Pero no te diste por vencida. Eso realmente requiere valentía. Y miles de madres hoy en día toman esa firme decisión de levantar su familia, no importa lo que pase, de enfrentarse a la vida, no importa lo que pase, solas o acompañadas, pero son madres por encima de todas las cosas y hacen lo que sea necesario por sus hijos. Ustedes merecen un gran aplauso en esta mañana. Hoy nosotros reconocemos la ternura de nuestras madres, reconocemos también la protección linda de nuestras madres, reconocemos el amor incondicional de nuestras madres, pero hoy yo quiero que todos nosotros, como se reconocen a los héroes, a los grandes héroes de la historia, como se reconocen a las grandes hazañas que los hombres y mujeres hacen a través del mundo, que nosotros hoy nos pongamos de pie y demos un fuerte aplauso de homenaje a la valentía de todas nuestras madres.
Madres, y nos quedamos cortos, en realidad, porque ustedes merecen esto y mucho más. Gracias por ser tan valiente. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Quiero, en unos minutos que me quedan, hablarle a aquellas madres que están en el mismo medio del proceso donde se encontraba Jocabed. Antes de que la hija del rey tomara a Moisés y todo ya se viera diferente. Estás en el mismo medio de la tormenta. Estás en la noche oscura, estás en un momento difícil en tu vida donde te preguntas, yo no sé cómo yo voy a salir de aquí, no sé. Es difícil, la tarea que tengo ahora es difícil, me encuentro sola, me encuentro quizás abandonada, quizás estás cuestionando tus sueños que habías dejado. La situación que te encuentres, yo sé que ser mamá es enfrentarse a situaciones muy difíciles, pero quiero recordarte en el nombre del Señor, tú eres madre, es decir, eres valiente y tú puedes. Tú puedes. Y por encima de todas las cosas, Dios honra tu valentía. Y Dios te va a dar la salida. No pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Sigue confiando en Dios. Dios te dará la salida. Acuérdate de Jocabed. Acuérdate de Jocabed. Ella decidió honrar a Dios. Y Dios honró a Jocabed. Si tú decides simplemente ser fuerte y confiar en Dios, poner tu confianza en Dios, Dios te va a ayudar. No sé cómo, tú quizás tampoco sabes cómo, pero Dios te va a ayudar. No pierdas la esperanza. Confía en Dios. Mientras estaba preparando este mensaje, y con esto voy a terminar, Dios puso en mi mente y en mi corazón una joven. Una joven que recientemente se convirtió en mamá. Yo no sé si esa joven está aquí, honestamente no sé, o si es que va a escuchar de este mensaje quizás en los días siguientes a través del internet o otros medios. Pero eres mamá reciente y ahora estás cuestionando qué hacer. Dices, estos no son los mejores momentos. Esto no estaba planeado. Estas no son las mejores circunstancias tampoco. Y estás bajo la presión y los consejos de muchas personas de hacer lo inconcebible. Y aunque tienes el derecho legal de hacerlo, no es justo. Pero Dios te da una promesa en el día de hoy. Si tú decides honrar a Dios, Dios te va a honrar a ti. Cuida de esa vida que Dios te ha encomendado y Dios cuidará de ti. Dios te dará la salida. Acuérdate de Jocabed. Tú nunca sabes si ahí está un gran Moisés que Dios va a usar para bendecir a miles de personas. Ten confianza. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu inmenso amor sobre nosotros, por tu gracia, Señor, y en una manera muy especial por el regalo tan grande que tú nos das en nuestras madres. Les bendecimos, Señor, en este momento, Dios, y te damos gracias por ellas, por su amor incondicional, Señor, por su ternura, sus caricias que nunca nos han faltado. Gracias, Señor, te damos por la protección tan grande, Señor, que tú nos ofreces a nosotros a través de nuestras madres.
porque últimamente eres tú, Señor, quien cuidas de nosotros, pero utilizas a personas tan valientes como ellas. Y en el día de hoy, Señor, te damos gracias por su valentía. Bendecimos a todas las madres presentes, Señor. Que tu gracia esté sobre ella, que tu luz siempre resplandezca, Señor. Padre, que tú continúes abriendo camino, que tú continúes, Padre, abriendo puertas, que tú continúes, Señor, supliendo para cada una de sus necesidades, que tú continúes, Señor, llenando sus corazones de amor, de felicidad, Señor, y de grata bendición en ver, Señor, sus hijos, ver los nietos, ver, Señor, esta linda bendición que tú les das, que es la familia. Les bendecimos, Señor, y te damos gracias por ellas. Gracias por tu amor y tu cuidado sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. A todas las mamás presentes, felicidades.